El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas, desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, que es la tierra del amigo, y esta es otra emisión más de su programa Caso Abierto. Y bueno, como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera, amiga, una gran abogada, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, que llegó, pero barriéndose como a la tercera base. Licenciada, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, abogado, gracias. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de Teciutlán FM 90.9, más bien el programa se llama Caso Abierto y la estación Teciutlán FM. Le damos las gracias a la locutora anterior, quien es la licenciada Gloria Mejía, con el programa Sin Barrera, y nosotros empezamos a su programa Caso Abierto. Recuerden que es un programa de temas jurídicos, cuestiones legales y prácticas, en las que el titular pues está aquí, el licenciado Juan Parodi Nativitas. Es un gran abogado, ya tiene muchos años de experiencia, más de 23 más o menos, en el que está día a día, ahora sí como dicen en el cáncer, librando una batalla. Así es en este aspecto también, hay que estar corriendo en tiempos, que se vencen los términos y anda uno a veces como loco, pero todo bien, venimos a relajarnos a este espacio. Así es, licenciada, y bueno, qué bueno que me dices, oye, me hiciste sentir joven, ¿no? Ya tengo casi 28 años ejerciendo profesionalmente, 28 años. Ya tiene ratito, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos, es como tú te sientas, y bueno, efectivamente nosotros somos pues una firma de abogados, ¿verdad? Que afortunadamente, gracias a que pues aquí se nos ha permitido tener este espacio, logramos tener con ustedes, convivir, teniendo estas pláticas, llevándoles a ustedes un poquito de lo que pasa todos los días pues en la vida cotidiana, en el aspecto legal. Agradezco a la gente de Oaxaca, de Guanajuato, me hablaron en el transcurso de la semana, licenciada, que nos escuchan por internet, de Guanajuato y de Oaxaca, que les encanta, les gusta mucho el programa. Y bueno, pues qué bueno, ya tendremos por ahí algunas visitas de las personas estas que nos van a traer algunos asuntos. Y bueno, pues les comento, nosotros no llevamos asuntos en lo que es en otros lugares, en otros estados de la República, ¿sí? Solamente llevamos lo que es pues la región, nada más. La verdad es que no vamos a ningún otro lado. Pero bueno, si nos quieren consultar cómo van sus casos allá, sí, con todo gusto, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es justicia alternativa. ¿Qué es esto, queridos amigos? Bueno, ¿cuál es la idea y cuál es el interés de este tema? Bueno, fíjense ustedes que obviamente la vida está llena de conflictos, ¿no? Sabemos de antemano que el salir de nuestro domicilio, es más, el estar dentro de nuestra casa y convivir con los demás implica siempre problemas. No siempre nos levantamos de buen humor, ¿no? Fíjense que a mí me pasa, por ejemplo, que los fines de semana, cuando ya sé que es viernes, ya, qué bueno que es día de caso abierto, porque ya sé que ya es de bajar las pilas, y el estrés de toda la semana, porque los lunes, fíjate, ya el domingo en la noche, no sé si les pasa ya en casita, el domingo en la noche, aunque es dominguito, ya uno está pensando que al otro día hay que trabajar. Ya estoy pensando es que a las 9 de la mañana tengo una audiencia y está pesada y hay que interrogar y bueno, ¿no? Martes, miércoles, ya así como que es pesado, ¿no? Yo no ando del mismo humor en el transcurso de la semana que cuando ya es viernes, licenciada, ¿verdad? Por eso estamos felices aquí en el programación, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, precisamente compartimos con ustedes, y bueno, el hecho de convivir hasta con nuestra familia en el transcurso de la semana, el convivir, el realizar contratos allá en la calle, etcétera, bueno, hace precisamente que tengamos una vida con mucha posibilidad de conflicto. ¿Por qué? Porque a veces no siempre nos levantamos de buen humor, a veces no tenemos la cabeza, nuestro cerebro nos engaña muchas veces, y bueno, de repente precisamente caemos en conflicto. Entonces, tenemos un sinnúmero de problemas. Podemos caer en asuntos de fraude, de despojo,
de violencia familiar, de violencia entre parejas, de abandono de parte de nuestras parejas para con los hijos, el sustento económico, en fin, ¿no? De repente nos enamoramos, nos desenamoramos. El mes pasado platicamos mucho sobre el amor, ¿verdad? Sobre las relaciones de parejas. Y entonces creamos una serie de conflictos, queridos amigos, en donde finalmente, y ese es el tema de hoy, a veces esas conductas están relacionadas con los delitos. Aquellas conductas, recordemos que el derecho penal es un derecho que nace en la sociedad como consecuencia de que somos seres que convivimos con otros y que evidentemente en esa convivencia debemos establecer reglas, ¿sí? ¿Cuáles? Pues las más antiguas que todavía aparecen en la Biblia, ¿no? No matarás, no lesionarás, no robarás. ¿Qué otra cosa, licenciado? No desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Así, cosas que de repente, bueno, pues en muchos países todavía llegan a ser conductas que no debes de hacer, son conductas prohibidas. Lastimar a otra persona, golpeándola, lesionándola, pues son conductas que se deben castigar. Y son conductas que traen o pueden traer como consecuencia que vayas a prisión, precisamente como parte de tu castigo, ¿no? El derecho penal actual, por ejemplo, denota cuáles son las posibles conductas, no conductas, sino los castigos, pues una multa, ¿sí? Pueden ser días o años de cárcel. Puede ser, por ejemplo, que también públicamente te puedan exhibir, ¿no? En algunos delitos así es también. Y entonces son esas conductas, queridos amigos, que finalmente son prohibidas. Por ejemplo, algo muy común en la actualidad es el abandono que existe de los papás, muchas veces para con los hijos y para con la mujer. En las relaciones de parejas que en días pasados estábamos platicando, pues de repente nos enojamos, ¿verdad? Nos peleamos entre parejas, hay rencor, hay coraje, y en ese coraje y rencor, pues el esposo se va, abandona a la mujer, abandona a los hijos, y pues de coraje no les manda recurso económico para que sobrevivan, ¿no? Para que vea lo mucho que valgo, ¿no? Que me valore, ¿no? Para que me extrañe, ¿no? Sin embargo, bueno, a veces en ese coraje, en ese rencor, desgraciadamente nos podemos pasar a traer a los más inocentes, que son nuestros hijos. Aquellos que necesitan todos los días para desayunar, para comer, para cenar, necesitan bañarse, necesitan calzar, necesitan ir a la escuela. Entonces, pues son los que más desgraciadamente lastimamos, ¿no? Y ahorita les vamos a platicar, que regresemos del corte, precisamente esta nueva posibilidad que tenemos precisamente de acudir a justicia alternativa en la que se pueden solucionar este tipo de problemitas que estamos platicando. Licenciada, ¿nuestro número de teléfono? Sí, con todo gusto. Les recordamos la línea de celular es el 231-100-1579 para sus mensajes, ya sean normales o por mensaje de WhatsApp, 231-100-1579. Así es, que vamos a contestar en el último bloque y pues vamos al primer corte. No se vayan, regresamos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con ustedes en este subprograma Caso Abierto, y recuerden que contamos con la línea de celular 231-100-1579 para todos sus mensajes de texto. Y recuerden que estamos hablando sobre el tema de justicia restaurativa, que es el nombre original que recibe y aparece dentro del código, pero también se le llama justicia alternativa. Cualquiera de los dos términos son considerables y utilizables. Como bien se comenta, pues estos términos apenas se acaban de iniciar con el nuevo sistema de justicia penal que entró en el mes de junio del año 2008. Nosotros en Teciutlán fue el primer municipio del estado de Puebla en donde se instauró Casa de Justicia y se empezó a llevar una oficina que está muy independiente está dentro de lo que es Procuraduría, pero aparte del Ministerio Público se encuentra esta oficina que se llama Justicia Restaurativa. Entonces, una vez que ustedes presentan su denuncia,
Si ustedes quieren llegar a algún arreglo con la persona, les van a preguntar si es su deseo canalizar su asunto a justicia alternativa o que se le dé continuidad para que se hagan las investigaciones correspondientes. Entonces, dependiendo también del tipo de delito, pues va a ser conforme se pase, o si la persona que va a denunciar el agraviado si desea llegar a algún arreglo, pues se va a pasar en ese mismo momento. Se hacen los trámites correspondientes para turnarlo a justicia alternativa. Son abogados especialistas los que tratan de llevar o de mediar las sesiones. Si no se presenta una, pueden ser hasta 2 o 3 veces que se manda a citar a la persona para tratar de llegar a un arreglo con esta. Y si es que sí llegan a un arreglo, pues se elaborará el convenio correspondiente. Así es, fíjense ustedes que esto nace porque antes en el derecho penal el objetivo era castigar a la persona y el agraviado realmente no tenía mucha importancia. Es decir, la intención del derecho penal en su origen no era que al agraviado se le regresara lo que se le había quitado, se le pagaran sus gastos, todo lo que había perdido con motivo del delito. No importaba eso, fíjense. Lo que importaba era que se castigara la conducta que había cometido. Por ejemplo, una violación. Pues por como violó, como abusó sexualmente de otra persona, pues a la cárcel, ¿no? Mataste, pues a la cárcel. Pero entonces las víctimas de los delitos pues se quedaban en estado de indefensión, porque realmente la idea, insisto, era castigar al delincuente y la víctima se quedaba a un lado, ¿no? La idea en su origen era que a esa persona, con motivo del castigo, durante su estancia en la cárcel, se le diera un tratamiento que se readaptara a la sociedad. Por eso es que en mucho tiempo las cárceles dejaron de nombrárseles cárceles y se les empezó a denominar centros de readaptación social, como una manera de que ahí te iban a enseñar cómo ser útil a la vida de tu país y, bueno, finalmente reintegrarte a la sociedad. Y entonces el agraviado, el finado, si estamos hablando de un homicidio, y sus familiares se quedaban en estado de indefensión. Imagínate un padre de familia que era atropellado por un vehículo, que tenía 30 años, un pater family, ¿no? De 30, 32 años, que tiene hijos pequeños y que había sido atropellado por la persona. Pues la esposa y los hijos se quedaban en completo estado de indefensión. ¿Por qué? Porque, ya la persona la castigabas, se iba borracho, bueno, pues peor, ¿no? Y lo encarcelabas y ya le ponías, por ejemplo, 3 años de cárcel. Y la viuda y los niños, ¿en qué condición se encontraban? Entonces, bueno, empezó a nacer una corriente, ya hace ya muchos años, aproximadamente 10, 15 años yo le calculo, que obviamente fue avanzando, fue evolucionando muy lentamente, y la idea fue pensar más también en las víctimas. ¿Qué iba a pasar con esas personas? Pues precisamente que eran víctimas de un delito. Y entonces en la Constitución se agregó un nuevo apartado y ya se hablaba de los derechos de las víctimas como primer inicio. Y entonces pues ya empezaron como que a pensar precisamente, valga la redundancia, en los derechos, cómo proteger a esas personas que eran víctimas de esos actos malos, ¿verdad? De los malosos, por decirlo así. E incluso se abrió la posibilidad de que las personas que tuvieran la posibilidad de pagar su estancia en la cárcel, es decir, en lugar de cumplir los 3 años de prisión, los pudieras pagar, bueno, eso se iba a un fondo para las víctimas de los delitos. Y así continuó avanzando hasta que en nuestro nuevo sistema de justicia penal,
que como lo ha comentado la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda acertadamente, ¿sí? Ahora el sistema tal parece que está, yo siento que incluso más empujado a resarcir, como tú dices, a la víctima aquellos derechos, aquellos cosas que le han sido violados, a restaurar su economía, restaurar su salud, restaurar, ¿por qué? Porque en muchos de los juicios penales actuales, yo no puedo decir juicios, a lo mejor sería incorrecto mencionar juicios penales, procedimientos penales en los cuales realmente se busca llegar a un arreglo con el presunto responsable y que se paguen las curaciones, se paguen los daños, se pague, por ejemplo, en el caso de un accidente. Y nosotros tenemos, licenciada, en el despacho, un accidente de una persona que, por cierto, ocurrió muy temprano, a las 7 de la mañana, va con su vehículo, yo no sé si iba a exceso de velocidad, algo pasó, el chiste es que pasa a atropellar a un taxista, por cierto, un taxista que se orilla en la carretera, se baja de su carro, abre la cajuela para que su pasajero baje las cosas que van en la cajuela, y en eso llega la persona esta y se estampa en la cajuela, en la parte de atrás, pácatelas, ¿no? Y le fractura la pierna a este muchacho, un muchacho joven, creo que tiene 22 años. Entonces, bueno, obviamente, pues se va este muchacho al hospital y durante las operaciones, ha recibido 2 operaciones, pues ha dejado de trabajar. Entonces, cuando se piensa en una justicia restaurativa, como tú comentas, ¿sí? No solamente debemos de pensar, porque cuando yo platicaba con la persona responsable, que fue una dama la que atropelló a este muchacho, ella pensaba que solamente era pagar las operaciones y pagar pues lo que uno piensa, ¿no? Ah, pues sí, te pago las curaciones, te pago la operación, te pago... Ajá, espérate. Pero son muchas cosas más atrás. Si tienes vehículo para poder transportar a tu familiar hasta la clínica, no solamente para que lo operen, para llevarlo a curación, para llevarlo al médico a que le dé su diagnóstico constante, su evolución, cómo va la fractura. Si no tienes que pagar taxis, tienes que pagar transportes, tienes que tener una persona familiar tuya que te acompañe, porque evidentemente no puedes ir tú solito, ¿no? O sea, estás en una silla de ruedas o estás en muletas, te vas a subir al transporte público para que vengas hasta tu región, por ejemplo, a que te atienda el médico. No, necesitas un vehículo especial. Con eso gastas gasolinas, gastas el tiempo de otra persona, el tiempo que has dejado de trabajar. ¿Cuánto ganaba este muchacho de taxista? Bueno, yo le calculo que entre 100 pesos, 200 pesos diarios. 6 meses que dejes de trabajar es parte, queridos amigos, de lo que tú dejas de ganar, de lo que tú dejas de percibir, ¿sí? Y eso es parte precisamente de la justicia restaurativa. Y precisamente esta es la idea precisamente de este nuevo procedimiento, que antes no se daba, queridos amigos, y no se daba porque, insisto, la idea era castigar al responsable. No se pensaba tanto en restaurar en esa persona. Licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, ¿cuántos asuntos tenemos en el despacho de gente que fue lesionada con el procedimiento anterior, macheteada, apuñalada, gente que fue fallecida porque la mataron, y la viuda y los niños quedaron en estado de indefensión porque hasta la fecha no se han resuelto esos delitos, ¿no? Y entonces, ¿dónde se quedan los lesionados? Ahí está el caso de don Víctor, que incluso se motivó hasta los medios de comunicación, en el que pues un tipo fue y lo macheteó,
y hasta la ahorita pues no se le ha restaurado en sus todos los gastos y el tiempo que ha dejado de laborar. Él nos comentaba, por ejemplo, que iba a los Estados Unidos a desarrollar actividades ahí, pues por meses, ¿no? 3, 4 meses, cuando era, por ejemplo, el corte de la manzana, el corte de la uva, iba con un buen contrato, se iba contratado, ¿no? Entonces, como quedó, que parecía, al principio que lo parecía momia, ¿no? Todo lleno de vendas y los brazos todos así estáticos, ¿no? Y para que llegáramos a una justicia restaurativa, que hasta la fecha no se ha logrado, ¿no? Pero que esos son precisamente de los cuestiones que precisamente tratamos de evitar con este nuevo procedimiento. Sí, actualmente ya no se les llama citatorio, se les dice invitación. Van de manera personal los notificadores o notificadoras de esta instancia de justicia alternativa, van a hacer la invitación de manera personal, dejan la invitación por escrito, se señala un día, una hora, para que se presenten ambas partes, tanto la agraviada, en este caso se llaman los probables, se les llama imputados, o en su caso tienen otro nombre que se les llama el solicitante complementario y otro el solicitante. Son las dos personas que intervienen. Entonces aquí puede entrar el representante, ya sea de cualquiera de las dos partes. Si llegan ambos, si llevan abogados, estos sí pueden entrar, pero si no llevan, pues no pueden intervenir en la audiencia, en la sesión más bien. Así es, vamos a seguir platicando con ustedes regresando del corte, no se vayan. Estamos, queridos amigos, este es su programa Caso Abierto y está muy interesante del tema que se está hablando el día de hoy, que es justicia alternativa o justicia restaurativa, que pues se lleva en materia penal únicamente. Así es, fíjense que, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, cuando las mamás son abandonadas por su pareja y el hombre que tiene la obligación de proporcionar, de acuerdo a sus posibilidades, los medios económicos para los hijos, para que estos subsistan, y no lo hace, están incurriendo en un delito que se llama abandono de persona. Antes, la legislación como que estaba un poquito complicada porque los tribunales no querían dictar las órdenes de aprehensión, porque decían que este delito era un delito que estaba dentro de los códigos de peligro, y que si la criatura no estaba en peligro, pues no se daban los supuestos de este delito. Sin embargo, afortunadamente, pues ya en la mayoría de los códigos ya se cambió esa redacción, y era infantil, era absurdo pensar que un niño debería de estar en peligro para que el papá incurriera en el delito. Era absurdo porque para nosotros, desde el punto de vista social, humano, abogados, era que desde el momento en que el hombre, el varón o la mamá, cualquiera de los dos, se van y se desobligan de proporcionar los medios económicos para sus hijos, teniendo la obligación de hacerlo, para nosotros era claro que estaban incurriendo en un delito, ¿sí?, humano. Entonces, bueno, afortunadamente ya se cambió la redacción y ya es así. Entonces, si ustedes están en esa posibilidad, hay dos opciones que pueden hacer. Una, pueden promover el juicio de alimentos en contra de sus hombres o de sus ex hombres, pero que finalmente son los papás de sus hijos. Y si no, porque hay gente que pues no tiene un trabajo estable, o hay ocasiones que los señores a veces trabajan y a veces no. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ir al Ministerio Público, presentar nuestra acusación, nuestra denuncia, no hablemos aquí de cuestiones técnicas, ¿verdad? Decía la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda ahorita en el corte, que a los intervinientes se le llama así, pero son términos, queridos amigos, muy domingueros, muy así complejos, si ustedes quieren, ¿no? Decía yo la licenciada, que es el acusado y el agraviado, no hay más, ¿no? Estas personas, por ejemplo, en el caso que platicamos hace un momento de quien atropelló,
Pues obvio que es el acusado. Originalmente en la ley le llaman imputado, pero pues es el acusado. Para el público en general es el acusado. Y el agraviado, en el caso de los niños abandonados, evidentemente es la mujer, normalmente, no siempre, ¿sí? Yo conozco a un señor que la mujer le dejó a sus 3 hijos y él es el que ha sido el que se ha dedicado a trabajar para sacar a sus hijos. No hay regla, queridos amigos. A lo mejor la regla general es que el hombre se va. La mamá, por sus condiciones y características, tiende más a proteger y cuidar a los hijos. Entonces, por regla general, yo creo que en el 60-70% de los casos es el hombre quien abandona a los hijos. Y el 20%, a lo mejor 25%, como que va más aumentando entre más evolucionamos en cuanto a veces a la modernidad, supuestamente. También ya hay mujeres que no se quieren hacer responsables, que quieren solamente vivir lo bonito y abandonan a los hijos al padre, ¿no? Pero aun cuando sea ella o él, cualquiera de los dos que abandonen sus obligaciones, están incurriendo en un delito. Entonces, cualquiera de los dos puede ser acusado. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Ir al Ministerio Público, queridos amigos, presentar la acusación por lo que ustedes quieran, ya sea por abandono en este caso, o ya sea por el atropellamiento, y precisamente lo que estábamos comentando es que aquí la idea, por eso se llama justicia alternativa en la mayoría de los estados, porque es una alternativa de solución a los conflictos. Así como en medicina tenemos una forma, ¿no? Ya cuando tú ya fuiste a ver al médico y dices, es que no se cura, ¿no? ¿Qué otra manera? Ah, mamá te da el remedio, o la abuelita te da el remedio, ¿no? Es que con esta hierba, ¿no? A veces de repente se habla mucho, por ejemplo, de los intereses farmacéuticos, ¿no? Entonces dicen, no, es que a fuerza con esta medicina. Y hay otras formas, otras alternativas, a lo mejor la hierbita, el brócoli, no sé cuántas cosas pudiera haber que nosotros no conocemos, pero que nuestros abuelos, nuestros ancestros sabían. Una medicina, por ejemplo, herbolaria en el sistema indígena que se ha perdido. Pero imagínate cuántos, nuestros millones de habitantes que había en Mesoamérica que se curaban con las hierbas. Entonces, siempre hay una alternativa a la posibilidad de curarnos con este medio. Entonces, ¿cuál es la alternativa cuando estamos ante una cuestión penal y que no vayas a la cárcel? Tú como acusado puedes ir a la cárcel. ¿Cuál es tu alternativa a ti, acusado, y para ti, agraviado? A que vayas a este departamento, a esta institución. Y la idea, precisamente, queridos amigos, fue que no solamente quien presida las audiencias, le llamamos mediador porque va a estar en medio de las dos partes, ¿sí? No solamente fuera abogado, fíjate, también psicólogo, porque en muchas ocasiones los rencores y corajes que tenemos y conflictos que generamos es porque no hablamos, porque nos vamos quedando con esos odios, con esas molestias, con esos rencores, y entonces voy y te hago, y tú vas y me haces. Entonces, los psicólogos, que son precisamente las personas preparadas para poder ver un poquito más allá de tu comportamiento, de lo que está en el fondo del asunto, para eso va a leer el caso, para eso va a platicar con cada una de las partes. Fíjense qué bonito es en ese sentido. La verdad es que aceptamos, nosotros somos uno de los principales críticos, nuestra firma, ¿verdad, licenciada? Somos uno de los primeros despachos que criticamos mucho de repente a las dependencias, a lo que no se está haciendo bien, y la verdad es que hemos de reconocer que esto de la justicia alternativa ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando se cita a las partes, es decir, ya el caso pasa a este departamento, el mediador, que puede ser un abogado o un psicólogo, platica primero con las partes, pero de manera personal y de manera secreta, no secreta, sino privada en el módulo, ¿no? De tal manera que la otra persona no escuche
lo que diga. Entonces, es una manera de desahogarte y de decir cuál es lo que quieres, cuál es tu intención. Y una vez que las dos personas ya platicaron con el conciliador, mediador, entonces hay una audiencia en la que van a ir las partes y el mediador. ¿Cuál es la intención? De que el acusado no vaya a la cárcel y vea una forma de liberarse del problema, siempre y cuando pague, restaure lo que cometió. Si con su borrachera o con su alta velocidad con la que llevaba el vehículo atropelló a una persona, bueno, pues la forma de no tener el problema y de no ir a la cárcel, pues es obviamente pagar. ¿Cómo? Bueno, pues a lo mejor no podemos pagar el dolor de esa persona en el quirófano, porque duele. Licenciada, estar en la clínica, estar bajo los efectos de agujas. Bueno, hay quienes tienen mucho miedo hasta para una inyección. Imagínate estar en un hospital en el que te tienen que meter agujas, te tienen que a lo mejor meter sangre, arriesgarte hasta que la anestesia. Ay, ¿cuánta gente no ha fallecido de que el anestesiólogo, por ser un accidente y porque no te han hecho exactamente estudios minuciosos, para el anestesista debe ser muy hábil para que no te pase de anestesia? Claro, es un especialista, pero no es Dios. Y entonces no sabe de los riesgos que puede correr esa persona, porque a lo mejor puede ser propensa a determinadas cosas, que tú no lo sabes tampoco ni como médico ni como paciente, ¿eh? Entonces, no se puede pagar todos esos riesgos, pero al menos puedes llegar a un arreglo y decir, ok, ¿cuánto dejaste de percibir? ¿Cuánto trabajabas? No, pues esto. ¿Cuánto dejaste de percibir? Tanto. ¿Cuántos tus gastos de taxi? Tanto. ¿Cuánto fue de operaciones? Tanto. ¿Cuánto fue de medicamento? Tanto. ¿Va a ser un cuento? No, pues sí, pero pues tú eres el responsable, no hay más, ¿no? ¿Cuánto dejaste de pagar a tus hijos? ¿Cuánto dejaste de darles de comer? ¿Quién les dio de comer? Hay que pagar. No, pues que no, pues vete a la cárcel, hermano. ¿Verdad? No hay más. Es que yo me encanta, se apasiona. Sí, me apasiona por lo que vemos, ¿no? O sea, por eso se llama caso abierto, porque está abierta siempre la posibilidad de que no se deje la gente y de que no hay otra manera de tener un mundo mejor. Sí, la gente hace valer sus derechos. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, regresamos con sus mensajes. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Caso Abierto, y les agradecemos en verdad por la confianza que le tienen a este espacio. Les recordamos la línea de celular 231-100-1579 para todos sus mensajes de texto. Nos hacen una pregunta, dice, hola Lic, ¿a dónde acudo o cómo le hago para que una persona me firme una carta poder sobre un terreno? Yo vivo en Teciutlán y la otra persona en Puebla. A cualquier notario público. Acuérdense que las cartas poder mayores del valor de 500 pesos forzosamente tienen que hacer ante notario público. Ya nadie pelea una gallina, vaya, una cosa que valga menos de 500 pesos pues, prácticamente ya es obsoleto. Así que fuerza tienen que acudir a un notario público para que realice un poder notarial. Ok, nos hacen una pregunta, dice, buenas tardes licenciados, felicidades por su programa. No me lo pierdo cada semana, pero quiero preguntar sobre un caso en mi familia. Perdón si me salgo un poco del tema. Bueno, resumido, el abuelito en su testamento hereda todos sus bienes a su nieto que aún no nace. El abuelito muere antes de que el niño nazca, pero el niño también muere antes de nacer. ¿Qué pasa con el testamento? Ahora, ¿quién puede reclamar la herencia y cómo? Gracias por su atención, que tengan buen día. Bueno, ahí es muy fácil. El testamento se queda simplemente sin efecto. No es nulo porque se dio con todas las formalidades legales. Simplemente se queda sin efecto porque no se puede llevar a cabo. Es decir, el problema no es que el abuelito murió, el abuelito ya firmó el testamento, ya designó cómo van a quedar sus bienes. El problema es que al heredero, que es un bebé, bueno, es un producto de una concepción, no nace. Entonces el mismo código dice que si no nace, pues es como si no
no hubiera existido el heredero. Entonces, automáticamente el testamento se queda sin efecto y es como si no existiera. ¿Qué es lo que va a pasar? Se queda como intestada la propiedad, o las propiedades, la herencia, y heredan, recuerden que heredan por ley, por cercanía, hijos, automáticamente, todos los hijos por igual, sean nacidos fuera de matrimonio, dentro del matrimonio, todos son iguales, y la esposa o el esposo que sobrevive. Si en este caso estamos hablando de un varón que fallece, bueno, si hay abuelita que sobrevive, si la esposa o concubina, compañera que le sobrevive, ella hereda como un hijo más, y los hijos, automáticamente. Ok. Nos hacen otra pregunta, dice: hola Alix, buen programa, hablen acerca del narcotráfico que se ha infiltrado en los gobiernos, ¿cómo acabar con este cáncer? Y... Bueno, yo creo que ahí acabar, queridos amigos, con el cáncer es fácil y a la vez casi difícil, y casi imposible. ¿Cuál? Cuando tengamos valores. Cuando nosotros entendamos que todos los que estamos alrededor somos hermanos de la misma tierra y hermanos de la misma raza, yo estoy matando de hambre poco a poco, estoy matando a mis hermanos poco a poco, al robarles, al darles una vida en la que yo me estoy enriqueciendo, como hacen los políticos, y pues desgraciadamente los pobres se hacen más pobres. Cuando tengamos los valores humanos, principalmente en los políticos, que ahora son los más ricos de nuestro país, eso es algo que todos conocemos, cuando nosotros nos demos cuenta y hagamos a un lado esa sed de envidia, ambición, y pensemos más en nuestra raza humana, las cosas van a cambiar. No necesitamos ninguna otra fórmula. Es la fórmula del bien. Cuando nosotros hagamos el bien y prefiramos renunciar al mal, a esos males que tanto nos aquejan, créanme, vamos a tener un mundo mejor. Pero bueno, eso es, por eso digo, es muy fácil, pero a la vez es casi imposible. Ok, dice en otro comentario: todos deberían saber algo de leyes para que no nos chamaquen en el MP, que Dios nos libre de caer en un MP. Bueno, sí, es por eso precisamente nosotros propusimos este programa, para platicar con ustedes precisamente un poquito todos los días lo que hacemos, ¿no? ¿Así? ¿Algo más? No. Bueno, entonces, ahí está lo que le estábamos platicando, ¿no? Entonces, es una posibilidad, la justicia alternativa es una muy buena posibilidad de llegar a un arreglo. Pues finalmente sí se han llegado a muchos, ¿verdad, licenciada? ¿Por qué? Porque después de platicar, increíble, yo, la verdad es que no me gusta mucho ver a mí, aquí encomiendo es aquí a nuestra compañera y una gran abogada, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda. Ella es la que tiene más experiencia en eso. ¿Por qué? Porque realmente como el mediador entra a la audiencia, a veces se avienta 2 horas, 3 horas, ¿no? A veces desgraciadamente no se llega a nada, ¿eh? A veces después de 3 horas de plática y plática y plática, se llega, y eso es lo que yo digo, que se quede la licenciada, ¿no? Y después de 2 o 3 veces, porque a veces en la primera no llegan, en la segunda apenas están arreglando, en la tercera van a llegar a un arreglo, y así como que a veces sí es tardado, es difícil también hacerlos entrar en que se sienten y que chequen bien las cosas cómo van a quedar. Sí, la verdad es que de nuestra firma, por ejemplo, aquí la licenciada que está conmigo, la licenciada, ella es precisamente la que está encomendada precisamente para este tipo de trámites, ¿no? Entonces ya, la verdad es que me agrada mucho cuando llegue y me dice, licenciado, ya se llegó a un arreglo en estos términos, y ya incluso, me gustó, cuéntanos la anécdota de esta señora que dices que el juez puso en su lugar. Sí, lo que pasa es que se denunció por un delito de fraude, porque se hizo, ¿cómo se llama? Una tanda. El despacho representaba a la persona agraviada. Entonces hubo una persona que le invitó a una tanda y que le hizo dar
algunas ciertas cantidades mensuales para que al final ella recibiera dicha cantidad. Entonces resulta que la persona que envolvió o que engañó a la persona agraviada, pues ya no continuó con la tanda, después no le quería dar el dinero, le decía que por favor se lo diera, la tuvo así como más de un año. Y pues, que por cierto la engañó porque la tanda nunca existió. Sí. Pero bueno, ajá. Entonces, pues ya denunció la señora por fraude, se presentó la denuncia, se pasó a justicia alternativa, se le mandó a citar varias veces y pues aún estando ahí, daba otro nombre que no era, o sea, la señora muy autosuficiente, como que, aunque se presentó ante una autoridad, ella así como que, sí, pero no le voy a pagar, sí, pero esto, o sea, como que muy cerrada y como que se daba... Altanera, ¿no? Sí, altanera, grosera... Pagaba cuando ella quería, bueno, ya cuando por fin se le presionó, no se le presionó, sino se llegó a un arreglo con ella para convenir, se acordaron que iban a hacer en pagos parciales, entonces pues ya empezó a hacerlos, pero ya en esta semana precisamente que una vez de que se lleva a cabo el convenio, se presenta, dependiendo, se llama juez de control quien va a presidir la audiencia ya para el acuerdo reparatorio de pues que se está cumpliendo, o que se va a cumplir a determinado plazo y demás. Pero fíjense que ahí lo bonito, y te hago un paréntesis rápido, claro, licenciada, es que precisamente cuando se llega a un arreglo se firman papeles, pero además se tiene que pasar con el juez, que es, aquí le llamamos juez de control, y entramos a una sala, un recinto oficial, solemne, donde hay cámaras y todo va a ser grabado. Así que si tú te retractas, te echas para atrás o te atrás, o te quieres pasar de chistoso, ¿qué pasó, licenciada? Sí, en este caso pues la señora se comportaba de igual manera, altanera, no le estaba poniendo atención al juez, así como que hablaban, y en el momento que ella le pregunta al juez, ¿entendió usted lo que se acaba de decir? Sí, se queda pensando, bueno, a ver, dígame repítame lo que acabo de decir. Pues sí, que si no cumplo se vuelve todo a regresar al Ministerio Público. Ajá, pero ¿qué se vuelve a empezar o qué? Y o sea, como que no participaba la señora, el juez se molestó y le dijo pues que si se sentía bien, ella dijo que no, y empezó otra vez de manera sarcástica a decir, bueno, es que no pueden saber yo cómo me siento de salud por estar aquí. Entonces se portaba grosera, no le prestaba la atención, o pensaba que aunque estaba ante una autoridad que no era, no sé, como que no creía que estuviera sucediendo, o como que no le daba el valor o la importancia a esa audiencia. Entonces el juez sí le llamó la atención, le dijo que si no entendía, que no la estaba presionando, que si ella decidía en ese momento que no era su voluntad continuar ahí, pues que se terminaba la audiencia. O sea, todavía hay esa oportunidad para que no se cierre o no se finalice como tal o quede sellado. Pero esta señora así como que no creía, y el juez sí le dijo, ¿sabe qué? Está usted en una sala, es un asunto delicado, está usted por un delito, no es un juego, y le empezó a explicar. Entonces pues la señora le bajó a sus palabras y demás, y pues sí entendió lo que podía pasar, que pues no es un juego. Claro, se lo dijo de una manera educada, pero firme, entendible, sí. Pero firme, sí. ¿No? Y así debe ser. O sea, si un juez no se pone en su papel y no te hace ver que estás en una situación de que no es un juego y que estás ante una solemnidad, una firmeza, ¿qué va a pasar? Señora, puede usted retirarse, no la podemos obligar a nada, pero para la continuación le va a dictar lo correspondiente y con gustosamente la orden de aprehensión, si no se presenta. Entonces, eso es a lo que voy, ¿sí? Aquí lo bonito es que, aunque la señora, bueno, como tú dices, adoptaba esa actitud, ¿sí? Obviamente todo va a quedar grabado y todo se va a tomar en cuenta para lo que sigue. Si la señora no ratificaba su convenio y el pago, simplemente se iba a continuar hasta que se le citara, pero ya para hacerle la imputación, y incluso podría quedar detenida en esa próxima audiencia, si es que no tenía manera de... bueno, antes le fijábamos fianza, pero bueno, no en estos casos, pero sí podía quedar detenida. Entonces, eso es lo bonito, queridos amigos. Esta es la posibilidad, se llama justicia alternativa. Y bueno, si ustedes tienen alguna otra duda, bueno, pues ahí sí yo les aconsejo que vean
que siempre platiquen antes con un abogado. Pues les puede cobrar la consulta 200, 300 pesos, pero realmente vale la pena antes de que la reguemos, ¿no? Porque a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Licenciada, nos despedimos. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos conozcan, ingresen a YouTube, pongan Caso Abierto Juan Parodi Nativitas o al revés. En cualquiera de las dos formas va a abrir para que chequen ahí los programas. Se están grabando constantemente, pues el día de hoy es en vivo, pero pues ahí a la hora que gusten, con todo gusto estamos. Y le damos las gracias a la persona que está en controles, al señor Alfredo Antonio Aquino, que siempre nos apoya para hacer transmitir este programa. Los dejamos con Emanuel Mondragón y Noticias. Así es. Teciutlán Noticias. Se despide su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativítima. Ya me estoy aquí, es que como ya me está apurando. Se despide su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Por hoy, el caso se cierra. Caso Abierto, programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso Abierto, una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.